Gracias, Padre bendito, por este tiempo y dedicamos, Señor, para que tú nos guíes a lo largo de esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ujú. Me hacen recordar que deben tener su cámara abierta, por lo menos un buen tiempo de la clase, ¿ya? Cuando estemos en descanso lo pueden cerrar. Muy bien, Sol. Sol promocionando sus lentes. Sí, pastor, un poco agripada nada más. Acá, Ah, bien. acá en Cuidado. Piura hay una fuerte gripe, también oración por eso, porque hay bastantes casos de resfrío. Ha salido una tos que bastantes ahora tiene. Ahora en casa estamos mi papá y yo. Mi papá está un poco más también ahora. Ah, la tosferina. Hay que cuidarse de ella. Ujú. ¿Alguien entró? Pastor, buenas noches. Buenas Julio. noches. Ah, Julio faltaba. Ya. El otro Julio. Porque son dos Julio. Julio y los dos son Julio César. sí, somos tocayos. Pongan su apellido porque cuando se trata de los dos no sé de cuál es, de uno u otro, cuando hacen su trabajo. Bueno, ¿cómo les ha Ah, ya, ido? pastor, sí. ¿Qué tal? Julio Cristóbal, pastor. Ahora ya, en unos minutos me voy a conectar por la cámara, ya, pastor. Ya. ¿Cómo les ha ido? Creo que dejé un trabajo por ahí, ¿no? Lecturas. Bueno, aquí estamos entonces. Ya hemos trabajado toda esta parte de lo que corresponde a esta historia, ¿no? Donde también está, en alguna manera, bueno, son bocetos del comienzo y acá hemos trabajado, esta parte es para trabajarla de una manera específica. Eh, Esto también vamos a hablarlo más adelante con más detalle, posiblemente para cuando ya estemos con este, las luchas macabeas, ¿no? Posteriormente, esas luchas por el poder que se dieron después, este, esta gráfica va a servir mucho. Entonces, esto solamente es, digamos, una especie de preámbulo o digamos, un resumen. Hemos hecho un resumen antes de hacer el trabajo, ¿no? Pero básicamente todo esto que está aquí, este gráfico nos da a nosotros el periodo intertestamentario. Pero dentro de este cuadro ahí hay otras cosas que no están, entonces hay que desarrollarlas, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en la época de la reconstrucción, después de la deportación, al final de la cautividad, ¿no? Al final de la cautividad. Aquí tenemos, por ejemplo, este, esta, esta ilustración que viene a ser de Israel yendo, o sea, el reino de Judá yendo a Babilonia, ¿no? Iban cautivos ahí. Que aquí fueron, la gente cautiva fue gente que iba a servir en Persia y por eso que no fueron solamente, no fueron algunos que cualquiera, o sea, no los llevaron el pueblo en sí mismo, la gente que no tenía, digamos, un nivel o una situación más o menos media, fue dejada en Judea, ¿no? Muchos de ellos se fueron a Egipto y ahí murieron, ¿no? Pero los demás, los que sí podían tener capacidad, digamos, de producir economía, entonces estos sí se dieron, o por lo menos llegaron a estos lugares. Y que de hecho cuando llegaron a Babilonia, que es donde llegaron, ¿no? Cuando Babilonia tenía la fuerza del poder, ¿no? Como imperio en esa zona. Entonces, la gente judía que llegó a Babilonia, rápidamente
adaptó a la cultura, a las formas y sobre todo al trabajo y produjeron mucho y se volvieron, muchos de ellos se volvieron ricos. Que cuando se dicta entonces el decreto de Ciro y la propuesta de volver a la tierra, ya no querían volver, algunos, no querían volver, ¿no? Porque eso significaba dejar sus negocios, dejar, digamos, toda una vida puesta ahí y volver a empezar, ¿no? En otra tierra que ya ellos habían dejado, aun cuando era su tierra, no era tan fácil, ¿no? Por lo menos los que se habían enriquecido pensaban así, ¿no? Otros sí, tomaron esto como, no como una aventura, que fue una aventura, pero no fue eso, sino el deseo de lograr nuevamente la repatriación y volver a la tierra, al terruño. Eso creo que tiene que ver con una, con este aspecto que también es psicológico y emocional, ¿no? El estar ligado a la tierra, ¿no? Y por más que tú vayas al fin del mundo, ¿no? Al volver siempre, o el deseo de volver está ahí, presente. Y si lo haces, los sentimientos son muy fuertes, seguramente, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que vivieron los judíos de aquel tiempo, ¿no? Eso me acordaron una canción que se hizo famosa hace unos años atrás. No sé cómo se llamaba, pero este, la letra decía, cuando pienses en volver, ¿no? Aquí están tus amigos, está tu casa, están tus hijos, está tu mujer, dice, ¿no? Entonces, A ese es esa, Pedro Suárez. esa canción que hablaba, ¿no? De, bueno, en el caso peruano, ¿no? Habla algo de eso, ¿no? De aquellos que habían migrado y que si quieren volver, pues ahí está, ¿no? Está el lugar, que es importante. Pero eso creo que es en cualquiera que migra también tiene esa actitud, ¿no? Tiene, de hecho, así cuando, a pesar de que haya hecho ya vida en otro lugar, siempre la tierra siempre jala o siempre se extraña, ¿no? Son pocos los que realmente no niegan sus orígenes en todo caso y que eh, hacen, digamos, olvido de eso, ¿no? Pero bueno, son pocos, como le digo, ¿no? Generalmente siempre hay sentimientos encontrados aquí, ¿no? Y de hecho que eso debe haber pasado en esta etapa de la vuelta, ¿no? Así que esto es justamente lo que planteamos aquí, ¿no? Que el Antiguo Testamento empieza su última etapa con el cautiverio de las dos naciones israelitas, Israel por Asiria en el año 723 y Judá por Babilonia en 586. Y posteriormente hubo un retorno de un pequeño grupo en el 538 que reconstruyó el templo y otro grupo que regresó en el 444. ¿Ya? Este grupo reconstruyó los muros de la Jerusalén bajo la dirección de Esdras Ujú, y Nehemías, ¿no? Bueno, entonces esta historia de la vuelta está en el libro de Esdras, en Nehemías y también en Crónicas, ¿no? En Segunda de Crónicas al ujú, final está parte de esa vuelta. También está en el libro de Ageo, también cuando habla acerca de la construcción. Habían dejado de construir el templo, habían dejado a medias y Ageo emprende una campaña de nuevamente de volver a terminar el templo, de darle su lugar, ¿no? Muy bien. Ahora decíamos pues que los que habían sido desterrados, llevados cautivos, ¿no? Este, habían hecho fortuna en Asiria, en Babilonia, ¿no? Eso lo hemos dicho y Gimbel nos lo afirma, ¿no? Eh, bueno, esto es porque el judío también de alguna manera al lugar que va siempre destaca. Y destaca por la cuestión de la economía. No sé si hay un gen o una ese,
o sea, es genético o es, digamos, parte de su cultura, la educación, alguna cosa que hace que el judío, de todas maneras, ¿no? Donde va, siempre, siempre va a tener un lugar de influencia, ¿no? Y estoy hablando desde la perspectiva de que ocupa una posición, ¿no? Sea comerciante, sea empresario, banquero, ¿no? En ese nivel estamos hablando, es decir, que produce mucho, ¿no? En cuanto a economía, ¿no? No sé por qué sucede eso. Aún, claro, también hay judíos pobres, pero no son muchos y siempre son ayudados, en todo caso, apoyados a salir adelante. Entonces, el más pobre tiene su pequeño departamentito, ¿no? ¿No? O algunos de repente no lo tienen, entonces para eso está la beneficencia que tienen ellos, ¿no? Y que pueden hacer uso de ese beneficio, ¿no? Bueno, entonces eh, los que quisieron venir o los que tenían poca economía, ¿no? Y algunos islistas hicieron, volvieron al país, ¿no? Eso. ¿No? Aunque ya hemos dicho que pobres básicamente se quedaron en Judá, a esto no los tomaron en cuenta, ¿no? Entonces hay que tomar ese aspecto, ¿no? Bueno, Grimm en su libro de Historia Universal, el tomo que habla del alba de la civilización, el tomo uno, el título es así, ¿no? Pero la enciclopedia es Historia Universal, ¿ya? Historia Universal. Y el tomo uno se llama El alba de la civilización. Bueno, entonces aquí vemos este aspecto. Otro aspecto que también deberíamos hacer, que si, dónde vamos a encontrar información respecto a la nación judía. Según Packer, dice que los principales fuentes de información de este periodo son los libros de los macabeos. Ya eso ya creo que lo hemos mencionado, así que estamos repasando un poco este aspecto. ¿Ya? En bueno, pero básicamente los libros macabeos lo que describen es la revuelta de los macabeos y el caos en la tierra. Y esto tiene que ver con el año 160, 170, más o menos, por ahí. Entonces, no está contando el año 300 o el 400, no hay ningún dato acerca de eso, ¿no? Es el periodo básicamente digamos, del dominio macabeo, pero también de la defensa de los macabeos frente a la situación de la invasión de la invasión siria, perdón, de la invasión siria a Jerusalén, ¿no? Una de las cosas que de paso, y lo estaba mencionando aquí para acá también, es que Daniel nos habla de un detalle que generalmente la mayoría lo pone para el final de los tiempos, ¿no? ¿No? Y que lo pone en el asunto del templo, que va a ser profanado el templo. Y olvidan algunos, olvidan o no saben o ignoran que el templo de Jerusalén fue, fue eh, profanado dos veces, dos veces. Si hubiera la posibilidad de que al final de los tiempos o al fin del mundo se construía un templo y que lo profanasen, ese sería una tercera profanación. Así que cuando Daniel está hablando de esto, es posible que Daniel esté hablando de esta profanación que ocurrió en la época de los macabeos. Por eso es que los macabeos reaccionaron también, ¿no? No, si no, no hubieran tomado participación de esa manera, ¿no? Ellos fueron los que tomaron la lucha de independencia, ¿no? Fueron a la guerra, ¿no? Para liberar a su tierra, ¿no? Del yugo de los sirios. Ese fue el primero, en la primera vez que se profanó el templo. La segunda vez que se profanó el templo fue la de qué? La de
A ver, lo La que destrucción hizo de Tito, ¿no? Tito, claro, En la invasión romana, en el Ciudad año Romana. 70 también Ujú. hace lo mismo y aquí sí destruye el templo. No hubo solamente profanación, sino destrucción. Antíoco Epífanes IV profanó el templo, pero no lo destruyó. Pastor, una pregunta. Lo dedicó a Zeus, ¿no? Sí. La fecha de la primera profanación, cuando matan un cerdo, ¿en qué fecha es aproximadamente? Yo no tengo ahorita la fecha, pero está más o menos por el año 160 y tanto, Ay, ay, casi ay. Sí, pastor, para referencia siempre, para tener en porque ciento sesenta y 160. siete era la Con guerra, los debe macabeos, haber ¿no? sido, debe haber sido por ahí, ¿no? Eh, no he puesto ese detalle, en realidad, Ujú. ¿no? De todas maneras, es bueno tener también esa Sí, porque dos información. profanaciones se llevaron, pero en la una no tenemos, no tengo la fecha tampoco, pero la segunda sí, con el general Tito, destrucción del templo de Jerusalén. Claro, sí, así, eso es lo que, digamos, en la historia aparece dos veces, ¿no? Dos veces, ¿ves? Año 168, ¿ves? Exacto. Mm. Ya, él puso una estatua de Zeus en el altar, ¿no? Y la prohibición de la práctica de la ley judía, ¿no? Prohibió el Shabbat, prohibió la circuncisión y por supuesto también los sacrificios cesaron, ¿no? ¿Ya? Y comenzó a ordenarse el sacrificio de animales como el cerdo, ¿no? Eh, y eso fue bueno, la profanación de la primera vez, ¿no? ¿Ya? Antíoco Epífanes IV, por si acaso, ¿no? Rey de Siria, no es Asiria, sino Siria, ¿ya? Hay que diferenciar, ¿no? Asiria estuvo hasta el año, ¿hasta cuándo? 600 por lo menos debe ser, por ahí, ¿ya? Antes de Cristo. De ahí ya no tiene influencia. Y los sirios son un pueblo que había estado, digamos, como parte del imperio griego, ¿no? De la época de Alejandro. Entonces, Siria era parte de una provincia griega, ¿ya? Que al no dejar heredero o alguien en la dirección del imperio, Alejandro, los de Alejandro comienzan a competir entre ellos, ¿no? Son 10 generales que pelean. Ahí también hay un mito evangélico con respecto a eso, o especialmente de los que plantean la escatología dispensacional, ¿no? Y hablan de que Daniel está hablando de cuatro naciones, ¿no? De cuatro naciones. Y de estas cuatro naciones fueron las que se dividió el imperio romano, pero en realidad, perdón, imperio griego. El imperio griego se dividió en más de cinco, ¿ya? No en cuatro. Así que esos cuatro es para encajar en la profecía de Daniel. Pero Daniel no está hablando de eso tampoco, ¿no? O por lo menos no creo que esté hablando de esa situación, porque se está tratando de adaptar la profecía a ese acontecimiento de la división del imperio griego. Lo que sí es cierto es que, que Siria estuvo siempre en luchas con los egipcios por dominar Israel, ¿no? O dominar Judea. Y entonces en esta ocasión es donde la invade, ¿no? Para hacerla una provincia suya y prohibir todo e imponer la religión griega, es decir, la religión helénica, ¿no? Entonces invadió Jerusalén en el año 168, ¿no? Eh, Otra cosa más que podemos dar acá, hablar, esto es en la historia de los judíos, fue una época muy, muy tensa, muy difícil, y ellos lo recuerdan todavía,
¿no? Porque eso es parte de su historia, es como la historia que tenemos nosotros, ¿no? Frente a las guerras que han habido y todo eso, que eso corresponde a nosotros. Igual en ellos también esto es muy, muy latente, ¿no? Tanto que hay una celebración importante, ¿no? Que al recuperar el templo, entonces lo dedican de nuevo y esa dedicación se llama el Hanukkah, ¿no? Hanukkah, donde se enciende el Hanukkah, ¿no? Ustedes sabían que ahí la fiesta se llama Hanukkah y digamos, eh, había ahí un candelabro, ¿ya? Un candelabro, que eso es en castellano, que es menorá, ¿no? La menorá. Hay una menorá que era normal, común, de siete brazos o siete luces, ¿no? Es la que utiliza el judío en su fiesta de Shabbat o en todo momento. Pero cuando llega el Hanukkah utiliza la menorá llamada Hanukkah, Hanukkah, ¿no? Entonces hay una I intermedia, Hanukkah, ¿no? Hanukkah, Hanukkah. Hanukkah entonces es este, el, la menorá o el candelabro que se enciende ya para la celebración del Hanukkah, ¿no? Que se enciende en 8 días, ¿no? En 8 días, ¿no? Y por eso es que este es el Hanukkah viene a ser este, el, la menorá del candelabro de 4 brazos, más uno que está en el centro que enciende, ¿no? O sea, son 9, ¿ya? El Hanukkah, la menorá normal es de 8, ¿no? No, no, de siete de 7. Tres a un lado, en medio del otro son 7, ¿no? 7 luces que tiene, ¿no? Que es la menorá que está en el templo, ¿no? Que está en el lugar santo, con y el santo santorum, el santo santísimo está adentro solamente del arca, el arca del pacto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la fecha más o menos 168 entonces, ¿ya? Y las luchas de independencia cuestan pues hasta, eh, a ver, cuando se termine en todo caso sería bueno también explicarlo para tener la fecha exacta, ¿no? Entonces, eh, las luchas macabeas entonces hacen este, que se dé la liberación, no la independencia, ¿ya? Ujú. Aquí sí no me da fechas. A ver si encuentro la fecha. Pastor, esta liberación fue en el año ¿Ves? 167 antes de ciento Cristo. sesenta y siete al 160, ¿ves? Ese es el promedio que yo estaba planteando, ¿ves? Está bien. Esa es la época en que Antes de Cristo, pastor. ¿no? Antes de Jesucristo, claro. Mucho antes. Estamos hablando de siglo y medio. 160 años antes. Ujú. Sí, claro, Leoncio, sí. Son 2 veces Antíoco cuarto y luego los romanos, ¿no? Ya, tú tienes otra fecha acá, 165, ¿no? Bueno, ya los datos en cuanto a fechas, sí, por eso que yo no hago mucho énfasis en fechas, porque generalmente algunos dicen una fecha, otros dicen otra, ¿no? Eh, pero está en ese rango, ¿no? Y ahí está la purificación, que ya hemos dicho que se llama Hanukkah, que significa la fiesta de las luces.
¿no? Claro, la rebelión judía del año 66 y ahí los romanos toman, pero lo saquean en el 70. Desde esa época hasta el 70 lo tenían sitiado, estaba sitiada, Jerusalén estaba sitiada por romanos, por los romanos, ¿no? Y el famoso Tito es el que destruye el templo finalmente, ¿no? Porque ya hemos dicho, o sea, no es no es eh, Antíoco el que destruye el templo, no hay, él no hace eso, no lo hace, lo profana nomás, ¿no? Pero la otra parte sí. Entonces yo creo que ahí se cumple, en esos dos periodos se cumple lo que Daniel estaba hablando, ¿no? De la abominación desoladora, ¿no? Y que al final destruye el templo hasta nuestro día, ¿no? Ya no existe templo, ¿no? En ninguna parte del mundo hay templo, ¿no? Dedicado a Dios, ¿no? No existe, no existe. ¿Ya? Ni siquiera Pastor, en una nuestros locales, consulta. porque tampoco los podemos llamar templo a esto, ¿no? Le llamamos templo por el nombre, por la costumbre, por qué sé yo, porque bueno, no tenemos otra forma de llamarlos, ¿no? Pero en ninguna manera, en nuestros locales de iglesia no son templos. De No hecho, no sé. son templos. No tienen la concepción de templo, ¿ya? Porque en los templos se hacían sacrificios. En los templos Así es. antiguos se hacían sacrificios. Y nosotros no hacemos sacrificios, ¿no? O alguno hace algún rito o un sacrificio, una ceremonia de sacrificio. ¿Ah? Eso no va con nosotros, ¿no? Pero en Jerusalén había eso. Y Pastor, terminó, pues, ¿no? Terminó. se podría decir incluso también que si existieran templos en la actualidad, significaría que Cristo aún no ha venido o no hemos sido redimidos. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Cuando tú hablas acerca de si Cristo vino, el vino ya, claro que vino, pero es en cuanto a su obra, en cuanto a su ministerio. Entonces, algunos todavía eh, pretenden decir que sí va a haber un tercer templo, yo no lo creo, ¿no? En todo caso, el tercer templo ha sido el templo de Herodes, ¿no? Que fue destruido. Porque el de Zorobabel no está, ¿no? El de Zorobabel fue absorbido por el templo de Herodes, ¿no? Y era más pequeño inclusive, ¿no? El de Herodes fue un templo, un complejo, una construcción compleja de edificios, ¿no? Muy inmensos, ¿ya? Pero lo que hizo Zorobabel quizás no tuvo esa dimensión y de hecho no tenía tampoco la majestad que tenía el templo de Salomón, ¿no? Entonces, bueno, pero la idea entonces es que si hubiera un templo hoy, se estaría dando los sacrificios, se estaría dando los sacrificios. Y tener un templo implica hacer sacrificio. Entonces, desde la perspectiva de Jesús y su mensaje, ¿para qué necesitamos un templo? No se necesita. Desde la perspectiva nuestra, desde lo que dice la Escritura del Nuevo Testamento. Pero para el judío sí, posiblemente tiene sentido porque restituye aquello que dejó de hacer, que es mandato de la ley, ¿no es cierto? ¿No? El ritual ceremonial de sacrificio, ¿no? Que no pueden hacer hasta ahora, ¿no? Entonces, los más beneficiados de un templo así, pues serían los judíos, ¿no? Porque ellos anhelan eso, ¿no? Si tiene peso o no, eso ya es otra cosa. Eso es desde nuestra perspectiva, porque dentro de la perspectiva de ellos está bien, ¿no? Tener un templo en esa dimensión, ¿no? Muy bien, entonces, Daniel nos está hablando entonces de estos siglos, de este periodo del que estamos hablando, ¿ya? Ya esboza, ¿no? Los sucesos políticos de esa época, ¿no? Y los conflictos que van a haber y todo eso, ¿no? Muy bien.
Vamos a mirar ahora los últimos días en Persia, en todo caso, ¿no? Ya hemos planteado un poco esta figura, ¿no? De los dichos de Grimm con respecto a este momento y cómo llegaron de nuevo a la tierra, ¿no? Entonces, con respecto a la nación judía, Packer dice, las principales fuentes de información de este periodo son los libros macabeos, ¿no? Y hay que mirar entonces este, de dónde viene todo. El periodo persa tardío ahora, de los últimos días en Persia, esto corresponde a lo que se conoce como periodo tardío. Periodo tardío. Es cuando ya deja de influenciar Persia, ¿no? Más o menos hasta el año 331. Ciro había permitido que los judíos regresaran a su tierra y reedificaran el templo. Y eso lo dice Esdras 1, del 1 al 4. Y el decreto de Ciro era ¿para qué? Para que los pueblos llevados en cautiverio por los babilonios, ¿no? Y que apoyaron a Persia en la invasión a tierras de Babilonia, entonces estos tuvieran la oportunidad de volver a sus tierras, ¿no? De esto los judíos lo veían como el cumplimiento de la profecía, ¿no? De los profetas y comenzaron a realizar la vuelta, ¿no? Por eso se movieron. Si no hubiera sido por esa profecía, pues no se hubieran movido, ¿ya? Pero por otro lado, recuerden que si bien Ciro decretó la salida de los judíos, no fue el único pueblo. A veces hacemos una lectura de historia muy sesgada, pensando que ese decreto fue únicamente para los judíos. No, no fue para los judíos solamente. Fueron para los pueblos que apoyaron de la lucha frente a los babilonios, ¿no? Como los babilonios los maltrataban mucho, entonces esto al ver a los persas los ven como una especie de libertadores, ¿no? De los que van a sacar el suplicio de la imposición de, de los babilonios, ¿no? Entonces aquí estaban, aquí están saliendo, están contentos, ¿no? Caminando yéndose para la tierra, ¿no? La ilustración que está detrás, ¿no? Esos muros, ¿no? Esa es la puerta de entrada, de ingreso y salida de Persia, ¿no? O de los babilonios, ¿no? Y de hecho, tenía muchas figuritas, ¿no? Ahí está la representación de varios animales, ¿no? Y bueno, es parte de la ciudad de Babilonia, que ahora está en manos de los persas, ¿no? De Ciro, ¿ya? Y aquí está la motivación de Ciro para impartir esa orden. Dice, Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos, respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Y dentro de esta línea, ya se puede considerar su conducta con el pueblo que vivía en el destierro en Babilonia y que deseaban volver al país de sus antepasados, ¿no? Muy bien. Aquí está Ciro, ¿no? Conseguí una ilustración de él, ahí está. Parece adusto, ¿no? ¿No? Pero es la figura de un rey de Asiria, ¿no? Y ustedes ven aquí este alto relieve que también nos ilustra, ¿no? A Darío, ¿no? En su reinado, ¿no? Ahí está. La barba era bien frondosa, ¿no? Y, y también cabello, ¿no? Entonces, no había la idea de un emperador lampiño ahí, ¿no? La barba era muy protuberante, ¿no? Esa es una característica de paso también que no tenemos en la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo es un poquito lampiño, ¿no? No son muy, ¿cómo le llaman? Velludos, ¿no? ¿No? O rollizos, como el caso de el hermano de Jacob, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan?
que le ganó la primogenitura, Jacob le ganó la primogenitura a su hermano, ¿no? Y entonces este era velludo, pues, ¿no? Wow, ¿no? Esa capacidad. Bueno, también los sirios también, perdón, los persas tenían entonces esa condición. Bueno, entonces aquí hay una ilustración de reyes persas, ¿no? Eso existe ya por si acaso. Este es de un monumento que se ha encontrado y que ahora está en museos. Entonces, Ciro sacó partido de los sentimientos de los judíos y claro, de los demás pueblos también, incluso antes de atacar a Babilonia. Entonces se aseguró de tener el apoyo de las naciones que los babilonios habían llevado cautivos a su tierra, ¿no? Y esto hace que ayuden a atacar esta capital, ¿no? La capital donde estaban los babilonios, ¿no? Uno de los primeros decretos que se plantea, que se promulga, es el de Ciro después de que la conquista de Babilonia hablaba de la autorización a los judíos a volver a su ciudad sagrada y reconstruir el templo, ¿ya? Y esto se puede interpretar como una señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados, ¿no? A partir de ahí, entonces, todo aquel pueblo entonces, que hacía esto, bueno, también era reconocido por los persas. Otra ilustración que ellos dan también la idea de cómo están volviendo, ¿no? Están volviendo. Y este de aquí me llama la atención. A ver, ¿qué cosa cree que es esto de aquí? Parece una canasta, ¿no? Parece una Un rollo, canasta. Podría es un ser un rollo, rollo, el rollo rollo, pues. de la ley Rollo, también, ¿no? ahí está, rollo de la ley. Enrollado, ¿no es cierto? Sí, El enrollado de la ley. sí. Muy bien. Por otro lado, el gobierno judío en esa etapa era de corte eclesiástico, es decir, de corte religioso, ¿no? Los sacerdotes hacían las veces de gobernante, ¿no? El sumo sacerdote gobernaba la región, ¿no? Eh, en una ocasión, por ejemplo, dice que un sumo sacerdote mató a su hermano cuando éste buscaba para sí tal posición, ¿no? El gobernador persa se consternó tanto por este acto que impuso una fuerte multa a la población. Bueno, eso porque la idea es que el, digamos, las luchas de poder hicieron también mostrar el lado más malo, digamos, o negativo del pueblo, ¿no? Esto ocurrió por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Pero la ambición de poder, la ambición de lo material, pervierte, ¿no? Al ser humano, ¿no? Ahora, no sé si el ser humano, bueno, o lo pervierte o la Biblia dice que más bien que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Ya, por ahí se puede aplicar ese principio. Pero la idea es que este, el, cuando hay este tipo de luchas es por ambición de poder. Y cuando eso hierve la cabeza, ya no hay regresión, no se puede regresar, ya no puedes. Y entonces vas para adelante y eso te puede llevar a conflictos mayores, ¿no? Eh, Eso puede ocurrir a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel de la industria. Eso se da, ¿no? Bien. El periodo griego, por otro lado, ¿no? Ya sabemos de Alejandro que cruza también el Helesponto, el estrecho de Dardanelos entre Grecia y Turquía, ¿ya? Y se dirige a Persia, ¿no? Con un ejército de 35.000 hombres, ¿no? Entonces, para esa época, el que estaba gobernando a los griegos era Darío, en la época de Darío, ¿no? Eh, entonces, él iba con el fin de liberar a los griegos.
en la época de Darío. Aunque sus fuerzas eran insignificantes, la capacidad de Alejandro eh, se doblegó, ¿no? ante el imperio, ¿no? Por la capacidad que tenía Alejandro y por el hecho de que era, pues, todo un personaje, ¿no? Esta es una representación de Alejandro, ¿no? No sé cómo se llama esta técnica de arte, ¿ya? Que es hacer un cuadro, pero con pequeñas piedritas, ¿no? Que van dando la forma que deseas, ¿no? Y utilizando lo que nosotros conocemos como mayólica, ¿no? No se rompen las mayólicas, o sea, todo se hacen pedacitos y se va pegando, ¿no? Se va pegando, ¿no? Eh, no tengo el nombre exactamente de cómo se llama, ya me he olvidado eso, pero es una técnica muy interesante, muy buena. Aquí entonces, en el 33, 35, comienza Alejandro, ¿no? Y va a estar gobernando hasta el 330 hasta el 323, no hasta el 323, ¿no? Murió joven, a los 32 años, ¿no? 32 años es bastante joven, ¿no? 32 años. Aquí está, entonces, una muestra de este personaje, Alejandro, ¿no? Y ese mapa que está al fondo es hacia dónde llegó Alejandro, ¿no? Del mundo de aquella época, del mundo conocido de aquella época, miren cómo se expandió, ¿no? Expandió por toda Europa, parte de África y Asia, ¿no? Asia Central, Cercano Oriente, la Anatolia, ¿no? Todo eso correspondió digamos, a la invasión que hizo Alejandro, a la conquista que hizo Alejandro de estos territorios. En medio de esto decíamos que Israel se fue incluyendo en la provincia de Coel en Siria y, y Andrómaco, que era gobernador que vivía en Samaria, ¿no? Los samaritanos tuvieron celos por los privilegios que Alejandro les concedió a los judíos y quemaron al gobernador en su casa en represalia. Y de esa manera Alejandro expulsó a la población de Samaria y establece macedonios en la ciudad, ¿no? Ellos entonces eh, comienzan a reconstruir la antigua ciudad, ¿no? Y la convierten en un puesto de avanzada de la civilización griega, ¿no? ¿Y por qué de la civilización griega? Porque le traen las costumbres, las formas que el griego tenía, ¿no? Por ejemplo, los teatros y los enormes edificios que tenía, que de paso, si hablamos del templo, el templo al lado de las construcciones griegas no es nada, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de esto, la vuelta de la cautividad, la vuelta de la cautividad. Vamos a mirar cómo llegarse ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay una pregunta? Pastor, pastor, ese Alejandro era un emperador romano, No, no, no. ¿no? Él era un emperador griego. Ah, griego, griego, entiendo. Roma todavía no está aquí, en esta parte no hemos hablado de Roma. ¿Ya? Alejandro fue hijo de Felipe de Macedonia, ¿no? O Felipe el Macedonio. Ya con su padre, que se emprendió a unir los pueblos o tribus, los clanes, ¿no? griegos, ¿no? que estaban dispersos en toda Grecia, ¿no? Eh, estamos hablando de los eolos, los dóricos, los jónicos, ah,
alguno más que por ahí se me olvida, ¿no? Eran como cuatro o cinco, ¿ya? Y de hecho estaba también Esparta, estaba Creta y bueno, estaban otros grupos ahí. Entonces Felipe, nunca los griegos fueron unidos, o sea, nunca llegaron a, a proponer por lo menos el llegar a ser un imperio, ¿no? No fue así. Fue con Felipe que empieza todo y Alejandro le da el puntillo porque logra justamente que Grecia se convierta en imperio, ¿no? Y claro, Alejandro muere, parece que su proyecto queda ahí, pero el proyecto cultural de invasión continuó y el hecho es de los sirios, por ejemplo, que atacaron a los judíos, ¿no? Pero va más allá. Y los romanos que habían conquistado, habían tomado a los griegos, al final ellos quedan siendo conquistados por la cultura griega, ¿no? Y todo lo que los griegos enseñaban, filosofía, la teología, los conceptos de vida, todo eso, pasan al mundo romano, ¿no? Y la misma religión también, la religión que practicaban, confesaban los griegos, ¿no? Se fue mimetizando y dentro de los romanos toma otras formas, ¿no? Todo, toma otros nombres. Creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Hay una lista ahí de los dioses, ¿no? Ujú. Que en Grecia tenían un nombre y entre los romanos tienen otro nombre, pero que al final son los mismos dioses en el rubro que le corresponde, ¿no? Esto de los de los dioses, no sé si el ejemplo es burdo o una burla también de alguna manera, ¿no? Este, la idea de esto era que estos dioses tenían su propia especialidad, ¿no? Y le pedías venir a uno o a otro, ¿no? Y entre ellos peleaban, ¿no? Esta idea que estoy diciendo tiene que ver entonces con el área en que cada dios tenía o la divinidad, ¿no? ¿No? Estaba pensando en en que en el Congreso también hacen lo suyo así, ¿no? Bajo compartimentos y trabajan de esa manera. Bueno, dije que el ejemplo es burdo, lo dejamos ahí. Ya. Entonces, ahora, por otro lado, la tierra de Canaán no reunió a todo el pueblo judío, ¿no? La dispersión había producido un pueblo judío internacional, ¿no? Y por lo menos había dos tipos de judíos. Uno era el de la dispersión, es decir, el de la dispersión oriental y la dispersión occidental, ¿no? La población oriental eh, eran bastante grandes, ¿no? Varios millones, y esto lo llevó a tener cierto poder político, ¿no? ¿Ya? Los griegos y los persas los favorecieron, ¿ya? Y lo mismo que los egipcios y aún los sirios y los romanos también, hasta más o menos el 40 después de Cristo, ¿no? Y eso que entre Palestina y Babilonia habían 8 días de viaje, ¿no? Por lo menos por tierra, ¿no? Hoy día ya no es así. Quieres ir a un punto a otro, pues seguramente llegas en menos tiempo, ¿no? Una hora por lo menos, o un poquito menos, ¿no? Bueno, aquí está entonces en la vuelta están construyendo el muro, ¿no? Están construyendo también las casas, ¿no? Y se suponía que también tenía que estar construyendo el templo, ¿no? Bueno, ahí va. Así que Babilonia como Siria y hasta Antioquía, en dirección norte, consideraban que formaba parte de la tierra de Israel, ¿no? La tierra de Israel en realidad es esa franja que está en el medio, ¿no? Pero si por este asunto de la dispersión, entonces se llegó a creer que toda esta tierra, desde Babilonia, Siria, todo eso también era tierra
de Israel. No lo es, de hecho que no, no es así, ¿no? Ahora, todos los países eran considerados como fuera de la tierra, es decir, porque no pertenecían a esas tierras, ¿ya? Eh, bien, por otro lado, ahí hay que corregir esa información, creo que no la saqué. No se llamaba Palestina, no le llamaban Palestina, nunca se llamó Palestina, ¿ya? A esos territorios, nunca se llamaron Palestina. Eso no quiere decir que desechemos entonces a Palestina, ¿no? El pueblo, que eso es otra cosa diferente. Y de hecho que no tienen tierra y debíamos abogar porque tengan su propio lugar, su propio terreno, ¿no? Para que se consideren país, ¿no? Un país necesita un territorio. Ellos no tienen y ahora están refugiados en la Franja de Gaza, ¿no? Que es el último bastión que tienen y que Israel está destruyendo y está matando sin consideración, ¿no? Bueno, seguimos nomás de esto, ya. Entonces, ¿por qué se le llamaba también así o tierra de Israel? ¿Por qué? Porque se había considerado que esos territorios habían sido conquistados por David en su momento, ¿no? Y por ese motivo le decían tierra de Israel, ¿ya? Pero entre el Éufrates y el Tigris había las colonias judías mayores, más ricas, ¿no? Hasta el punto de que un escritor mm, muy atrás, muy adelante, digamos, en el ulterior, es decir, más allá, ya, designó en realidad como la tierra de Israel a esos sectores, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a hacer una pregunta que es, creo que necesaria en esto. ¿Qué influencia tuvieron en la fe hebrea los orientales? Cuando estamos hablando de esto, y creo que no está bien puesta la pregunta, deberíamos decir, ¿qué influencia tuvieron en la fe los hebreos del mundo oriental o los hebreos, ¿no? Eh, que se desarrollaron en el oriente, ¿no? Hay que recordar que el hebreo no La, era la lengua que se hablaba en la tierra de Israel. No se hablaba hebreo. Era el arameo, ¿ya? Que ocupaba el lugar, ¿no? Y se hablaba dos dialectos de corte arameo, ¿no? El hebreo pasó a ser el lenguaje culto de los eruditos y de las sinagogas, y fue necesario emplear intérpretes que traducían al pueblo las escrituras, ¿no? Como acá, como a modo de paráfrasis, que eso es lo que está escrito en estos libros de Edras, ¿no? pastor, entonces Jesús hablaba arameo. Claro, Jesús hablaba arameo. Mm. Y algunos todavía se atreven a decir que también griego, pero no, yo creo que solamente arameo. Y, y hebreo seguramente que sí, porque el texto dentro de la sinagoga se hablaba en hebreo, nunca se hablaba en otro idioma. ¿Ya? Por eso hay esa la discrepancia, las discusiones entre esos grupos mesiánicos también sobre el Ujú. nombre Jesús que deben de hablar. O sea, ellos dicen, ¿no? El nombre Jesús no existe, dicen, ¿no? Y Sí, también hay algunos incluso que dicen de que si estás hablando de Jesús o de Jesús, lo estás hablando como si fuera un burro, algo así mencionan. Y algunos dicen, no, es Yeshua con la E, y otros dicen, no, Yahshua, porque según ellos dicen que los arameos tienen más connotación con la A y los hebreos con la E. Y ahí están las disputas, que queriendo encontrar el nombre verdadero de Jesús. bueno. Bueno, ese es un problema que se tiene pues, con respecto a
apareceres sobre el idioma, ¿no? Y los que tienen la corriente de tomar el hebreo como idioma sagrado, les es imposible entender eso, ¿no? Creen que hasta Jesús leía en hebreo o que hablaba hebreo. El hebreo era solamente dedicado para y los detalles, las cosas, las programaciones del templo, ¿no? Ahí se utilizaba el hebreo, ¿sí? Sobre todo en las lecturas. Usted cuando ve Lucas 4:18, ¿cree que el idioma que utilizaban era el hebreo? No, ahí está hablando en arameo posiblemente, ¿no? Pastor, tal vez las influencias haya sido el misticismo, la mística, Claro, la música sí, la sí, meditación, de repente todo ese tipo de cosas. eh, sí, claro que sí, esa influencia de poner o darle un sentido sagrado. ¿Qué pasó? A ver, hay que luchar con eso porque no hay idioma sagrado, no existe idioma sagrado. Hay una tendencia en el mundo cristiano también de asumir ese riesgo. Y por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento hecho en griego, uy, lo denota como si fuera lo más sagrado, lo más sublime, ¿no? O tener un texto en hebreo, protección total, ¿no? Ya. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Y entonces las escrituras se fueron traduciendo, de paso, esa parte no lo hemos desarrollado, ¿ya? Se fueron traduciendo, ¿ya? Y las más logradas se hicieron en Babilonia, ¿ya? Dentro de las tradiciones de Israel. Por lo menos de ahí viene entonces este rabino Gilel, el babilonio, que Ujú. él describe y escribe todo acerca de la ley, especialmente de la ley oral, ¿no? Muy bien, esta es una ilustración de una zona en Persia, ¿no? Donde seguramente estaban en el mercado, en algún otro lugar así parecido, que es de judío que está ahí, ¿no? Está mostrándonos como muestra de la vida que se tenía en ese tiempo. Ahora miremos el aporte babilónico a la fe judía, ¿ya? Israel estaba en deuda con Babilonia, de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, las nuevas circunstancias, ¿no? En donde sellaron los judíos a su regreso, era necesario entonces retomar la ley mosaica, ¿no? Y de hecho que eso lo hicieron, ¿no? ¿Ya? Ese momento en que están leyendo el texto es muy proverbial, una cosa tremenda, y que lo relata el texto bíblico, ¿no? Además de esto, la piedad y el celo se centraban en la observancia externa y el estudio de la letra de la ley, y de tomar en cuenta la ley oral ahora, ¿no? Eso fue el origen de la Mishnah, que es la tradición de la ley oral, es decir, la ley oral que está escrita, ¿no? Esta constituye la única dogmática judía, ¿no? En el sentido real, en el estudio de la cual se ocupaban los rabinos, eruditos, escribas y predicadores, ¿no? ¿No? La Mishnah viene a ser entonces eso, ¿no? ¿No? Que constituye entonces la única dogmática judía, ¿no? Que lo asumieron de esa perspectiva eh, en esa época. Ahora, estamos hablando de la Mishnah que va a aparecer Ujú. no en esta época, sino como parte de esta época, al final casi. Estamos hablando del final, ¿no? Porque la Mishnah viene a ser parte del Talmud. Y Talmud, ahí sí hay que tener cuidado, porque yo estoy mencionando esto, pero esta parte del aporte babilónico eh, a la cultura hebrea, pero no estoy poniendo etapas aquí, no tengo los tiempos. Entonces, cuando hablamos de la Mishnah, es un periodo ya casi el final de este interperiodo, ¿no?
y que da un salto hasta el segundo siglo, hasta el siguiente siglo, que ya viene a ser este siglo antes de Cristo, ¿no? O antes de nuestra era, depende cómo uno lo quiere expresar, ¿no? Entonces la Mishnah, no existió la Mishnah en el 400, ni en el 300, ni en el 190, ni en el 150, ni en el 100, ni el 50 antes de Cristo, no. Esto aparece posiblemente en el segundo siglo después de Cristo, o sea, más o menos por el 150 después de Cristo, ahí aparece el Talmud. Y como consecuencia de eso, ahí está metido, ¿qué cosa? Como escrito la Mishnah. ¿No? Es decir, la Mishnah es parte del Talmud, a eso nos referimos, ¿no? Es parte del Talmud. ¿Ya? El Talmud tiene dos partes. Uno es la Mishnah y el otro es la Gemara, ¿no? Son dos partes que contiene eh, el Talmud. Y el Talmud, ya hemos dicho, es posterior de 150 al 200 después de Cristo. Bien. Ahora, en cuanto a los judíos occidentales, ¿cuál fue la influencia? ¿No? Ellos habitaban las regiones no incluidas en la dispersión oriental, es decir, la zona que ya no correspondía al oriente, ¿no? Bueno, en algunos casos o sea, también el oriente, pero no este oriente de Asia, ¿no? Eran principalmente judíos que se dedicaban a la artesanía, negociantes, mercaderes, dedicados a las tareas afines y afincados en Occidente por razones seculares, es decir, por negocio, por tareas temporales, ¿no? Bueno, por así, ¿no? Tareas que corresponden a la temporalidad. Eso creo que suena mucho mejor. Por otro lado, el elevado nivel de pensamiento y estudio de la ley en Oriente era para ellos distante, ¿no? ¿No? Porque esto no nos quitaba el concepto de nacionalidad, ¿no? O el desprecio al paganismo. Pero por otro lado, la influencia griega se mete con fuerza dentro de los conceptos más tradicionales y más nacionalistas. Es decir, la filosofía entra, ¿no? La ideología de la filosofía griega entra, ¿no? Para ese pueblo, ¿no? Y entonces esta escena que vemos de una escena griega, ¿no? Un típica de los griegos, las discusiones, ¿no? El Areópago, algo así, ¿no? Donde la gente gustaba o solía gustar de ver los predicadores, los hombres de Dios de aquella época, ¿no? Aquí vamos a Israel del segundo templo. ¿Mm? Y antes de ir a esa parte, me gustaría más bien enmarcar este aspecto, porque estamos hablando entonces de esa etapa entre el cautiverio a la libertad del cautiverio y cómo la cultura hebrea, la cultura judía, también entonces la que salió este, por la invasión babilónica y la que regresa es diferente, no va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque es la generación que va a tener que reconstruir todo, empezar todo y empezar después de haber comenzado al principio, es como comenzar de nuevo, ¿no? Porque si vas a comenzar y vas a continuar con lo igual o lo que estabas haciendo, no tiene mucho aprecio, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de hacer nuevamente al pueblo, era como hacerlo eh, desde sus cimientos, ¿no? Desde abajo. Bueno, y establecer la nación así, pues tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, y aquí hay dos personajes importantes que la Biblia los menciona también, ¿no? Zorobabel y Josué, que tuvieron el encargo de construir el nuevo templo, ¿no?
este templo hecho por Salomón, destruido por los babilonios, ¿no? Este, había cesado, ya no había templo, ¿no? Y cuando vuelven hay necesidad de reconstruir ese templo porque el templo era el orgullo de la nación, ¿no? ¿No? Y mostraba la espiritualidad y la vida y todo lo que el Señor guiaba, ¿no? Así que José Zerobabel reconstruye el templo, ¿m? Este, y este nuevo templo es conocido como el segundo templo o templo de Zorobabel. Zorobabel era el sacerdote, ¿no? El gobernador, y Josué también, ¿no? Muy bien. Este templo no tenía la majestad del anterior, pero permitió la continuidad del espectro ceremonial de la ley como parte del establecimiento de toda la ley al pueblo. Aquí está una ilustración de la gente, los obreros, todos ahí apoyando en la construcción del templo, ¿no? Muy buena la ilustración, Esa- ¿no? Que nos da la idea, por lo la menos, arquitectura de ese de esto tiempo, que pues, ¿no? ocurrió en ese tiempo, ¿no? La construcción del templo, del segundo templo. Y aquí está, ¿ves? Esta El es segundo una templo. figura que asemeja un poco al templo de Salomón. Ujú. ¿Cómo habría sido el templo de Salomón? Porque esto, no sé, yo veo que no tiene mucha... este, esta de segundo templo tiene muy parecido al del templo de Salomón, pero no Ujú. es tan majestuoso, ¿no? Y aquí está acá está mi templo. Mire, muy parecido, ¿no? Ay, buena maqueta, pastora. Ajá. Bueno, no se ve mucho ahí en la cámara, pero por ahí va. Digo, A ver si lo puedo poner un poquito mejor, ¿no? Ya, ahí está. Acá sí se ve, ¿ve? Ahí está el templo. Con el altar de sacrificio, ¿no? Ujú. Acá falta el otro que le ha caído. O no, creo que lo tengo aquí adentro. Sí, acá está adentro, acá está. Ese es el lavacro o el lavatorio que se ve aquí, ¿no? Que está acá. Este es el lavatorio. Y acá está el altar de sacrificios, ¿no? Entonces, suba un poco más o que, menos, suba un poco más o menos para verlo bien. sí, Ay, ay, sí, ay, suba más. Ay, ay, ay. ahí está. ¿Ve? Ah, Ya. está. Este que tengo le dicen que es el templo de Salomón. Y este de aquí lo he conseguido y me dicen que ese es el templo de Zorobabel. Bueno, tiene cierta semejanza, ¿no? Ya, un poco de la semejanza, pero dice que cuando veían ese templo, los que habían estado o que recordaban el templo anterior, dice que no tenía la majestuosidad que tenía este templo de Salomón. Y la gente lloraba, dice, ¿no? Lloraba por eso. Bueno, por lo menos eso me da una figura, ¿no? De cómo era este templo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a quedar en ese espacio. A ver, quiero hacer un tiempo de conversación, ¿ya? Para después ir al descanso, ¿no? Y volver para la segunda parte de todo este aspecto. A ver si alguien quiera compartir alguna inquietud o duda aquí. Mire que Sí, este aspecto, sí, sí, pastor, justo quería preguntarle, ¿cuánto tiempo duró ese templo? Justo ahorita lo que está mostrando en la imagen. ¿Cuánto tiempo duró? bueno, Bueno, no creo que sepa el tiempo bueno, exacto, ¿no? Pero debe haber un tiempo adecuado.
porque sí, Este templo vemos que pareciera que sí, debe haber sido construido por el año 400 antes de Cristo. ya antes Se de pone Cristo, sí, antes de 380 Cristo, más o menos. 380 antes de Cristo. ¿Y cuánto tiempo ya duró? No por sé. ahí. Posiblemente que la construcción, bueno, fue larga porque inclusive también lo dejaron inconcluso, ¿no? Y por eso es que el libro de Ageo existe, porque habla justamente de esa situación, ¿no? De haber dejado el templo, ¿no? Y que estaba pues a medio hacer, ¿no? Entonces el periodo debe haber sido largo, pero cuando no sé cuánto termina la construcción, pero sí la duración. La duración de este templo, ¿ya? Se hace hasta que Herodes comienza a hacer la construcción de A su ver, déjame ver. templo, ¿ya? Y hace la reconstrucción de este templo, ¿no? Y lo hace al estilo griego, al estilo romano, básicamente, ¿no? El templo esa figura que nosotros utilizamos mucho acerca del templo de Jerusalén, es de un corte romano, ¿ya? Entonces ya no es como esto, y claro, sí se ve imponente porque es inmenso, largo. eh, Herodes se pulió en ese trabajo. Parece que le gustaba mucho hacer construcciones y grandes construcciones, y tenía gente que lo hacía muy bien, ¿no? Bueno, aquí es otra mirada del templo, fíjense, ¿ve? Ahí está el abacro, ¿no? Y el altar de lo que se llama el altar de sacrificio, ¿no? Y adentro está entonces el lugar santo y lugar santísimo, o el santísimo, ¿no? Pero Este entonces, templo de Salomón, pues, ¿no? Ah, Este de Salomón. este es bien parecido al templo de Salomón, aunque está como la figura del templo de Zorobabel. Como digo, es un remedio. Nadie tiene todavía la construcción del templo de Salomón. Nada más o menos esta idea nos prefigura. La maqueta que les he enseñado mía también es en ese sentido, ¿no? Yo no lo veo majestuoso en realidad, yo veo majestuoso más el de Herodes. Herodes se ve inmenso, tremendo, ¿no? Y bueno, nos hemos acostumbrado posiblemente a la estética de Herodes, ¿no? Porque era muy estético en todo caso, ¿no? Bien, ¿alguna cosa más? A ver. cuando, en el Apocalipsis, Juan comienza a visualizar las medidas y todo lo que hay en el templo de la Nueva Jerusalén, la ciudad de la Nueva Jerusalén, el templo, o sea, ¿a cuál de ellas representa? O si hubo antes digamos, una dirección divina para construir el templo y la diferencia, como usted lo ha dicho, ¿no? Después al final ya termina Herodes dándole ya un corte romano, ¿no? A las figuras. Bueno, la estética no tanto es importante porque no hay una orden de parte de Dios con respecto a cómo debe a construir un templo. No, no existe eso en la Biblia. La Biblia como que menciona que sí, Dios quería un templo, ¿no? David tuvo ese corazón que Dios se lo impidió y le dijo que su hijo lo iba a hacer, ¿no? Y así fue. Pero creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto creo que del templo fue solamente una cuestión pedagógica para Israel, ¿no? Porque Jesús dice que llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el templo era para eso, para adoración, incluyendo el sacrificio, ¿no? Entonces los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, dicen, ¿no? Y no necesitan de templo, pues. Por eso dice Jesús, llegará el día que ni este templo, está hablando del templo de Jericín, ni el templo de Jerusalén, en ninguno, el que quiera adorar a Dios, lo va a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cualquier lugar se convierte en lugar de adoración a Dios. No necesitamos de templo. Entonces, esa idea de que Dios ordenó no tenía mucho sentido, ¿no? Lo otro es también lo que aparece en Apocalipsis cuando habla de un templo en el cielo, ¿no? Arriba, pero
pero parece que no es un templo literal, ¿no? O sea, de una manera específicamente así real, ¿no? Parece que es solamente una figura o una metáfora del cielo, porque ahí dice que Dios será su templo. Apocalipsis dice eso, Dios será el templo, o sea, Él lo abarca todo, ¿no? Bueno. Ahí vamos desarmando un poquito esas ideas que tenemos acerca de la necesidad de un templo, que parece que fuera inherente en el ser humano, porque en el mundo evangélico también he visto esa característica. Es parte de nuestra herencia, si se quiere, o nuestra forma, o la forma que hemos ido desarrollando nosotros como sociedad, como ser humano, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir de repente los que no han hablado? Yo estoy pensando en Adi o en Astrid también. No sé si Sol ya se fue, nos dejó sin Pastor, Sol. una pregunta. Alonso, sí. Leo, a ver. Bueno, yo le escucho hablar, para mí es un poco nuevo este tema, ¿no? Yo le escucho hablando y dígame, ya los israelitas piensan que Jesús va a venir a habitar en ese templo quizá, o bueno, es lo que uno entiende, o yo entiendo quizá así, pero los romanos, los católicos, si en caso Jesús viniera, ellos creen, usted que conoce más, obviamente, ¿no? Que Jesús va a venir a su tierra o a Jerusalén. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia Católica de eso, de los templos, Bueno, del Vaticano? eh, sobre ese aspecto, el aspecto catológico, la Iglesia Católica no hace mucho énfasis. El énfasis lo ha hecho el mundo evangélico, especialmente de la corriente fundamentalista, ¿no? En el corte dispensacional, ahí se hace mucho énfasis y hemos hecho todo como diríamos, eh, un plan, ¿no es cierto? Hasta diríamos que es como si fuera una novela, ¿no? De todo esto, ¿no? Que es muy fantasiosa de paso, ¿no? No es tan real, porque la Biblia no habla acerca de esto así, ¿no? Sí habla de la venida del Señor, pero al final, y eso creo que todo cristiano tenemos la esperanza, inclusive en las oraciones de corte católico existe eso, ¿no? Inclusive está el credo ahí dice, ¿no? Que Él dice vendrá a reinar, ¿no? ¿No? Los vivos y a los muertos. Al final de todo, dice, ¿no? ¿No? Y su reino no tendrá fin, dice, ¿no? Entonces, eso es también enseñanza y doctrina tan igual que la de nosotros, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia en ese aspecto. El asunto es el énfasis y cómo lo analizamos, estudiamos. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Hay mucha tendencia dispensacional, ¿no? Que es respetable, pero que a mi punto de vista, a lo que creo que he analizado, no corresponde al sentir de la escritura, ¿no? Aunque ahora esas posturas dispensacionales le han puesto texto bíblico por acá, buscan y rebuscan del texto de la Biblia por aquí y por allá, y han armado todo una especie de muñeco, ¿no? Pero parchado por aquí, por aquí, por allá, ¿no? Tipo Frankenstein, ¿no? Esa es la forma del dispensacionalismo escatológico, ¿no? Eh, Hay otras tendencias, y esto, por eso le digo lo de Daniel, pues, ¿no? Lo de Daniel, cómo se analiza, ¿no? Y cayó entre los macabeos y cayó en la época de los romanos. No sé si caerá al final también, podía ser, pero eso tiene sus implicancias también, ¿no? Muy bien, entonces lo que no hay que preocuparse en todo caso, porque todo eso ya compete a Dios. Y creo que Jesús lo dijo cuando los discípulos se acercaron a él ya resucitado y dice que le preguntaron esto. Dice, ¿restaurarás el trono de David en este tiempo? Le dice, ¿vas a restaurarlo? Es decir, tú que eres el hijo de David o te asumiste como hijo de David, tú vas a tomar el trono, ¿no? Y dice en este tiempo, y entonces ahí es donde Jesús le da una explicación
bastante especial. Dice, no os toca a ustedes saber los tiempos y los momentos y los sucesos que Dios ha puesto en su sola potestad, ¿no? Pero me seréis testigos, ¿sí? ¿no? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice, ¿no? O sea que Jesús se fue por otro lado, ¿no? No os toca a vosotros saber estas cosas, dice. No se preocupen por estas cosas de que si hay fin del mundo, si hay acá, si va a ser aquí, si va a ser allá. No, eso, eso no tiene sentido para ellos en todo caso, ¿no? Pero nosotros sí es una preocupación. Y lastimosamente, pues hemos hecho tantas corrientes como iglesias hay, ¿no? ¿No? Y eso confunde seguramente. Bueno, para los que conocen la tendencia de las iglesias calvinistas, presbiterianas, es de corte amilenialista. Entonces, no trabaja el dispensacionalismo, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a tener nuestro espacio de descanso, ¿les parece? ¿Ya? Vamos un rato. Estamos en ahora, vamos a ver, son 8:34, 8:35. Estaremos llegando, volviendo a 10 para las 9. ¿Está bien? Ya, más o menos es el promedio de llegada.